Imagínate estar en pleno siglo XVIII encerrado en un monasterio controlado por la Santa Inquisición, así que solo tienes dos opciones, o bien sobrevives o bien escapas. Y esto es lo que nos ofrece The Stone of Madness Dice Fall. Como veis, una temática cuando menos original que nos propone sobrevivir y no perder nuestra cordura contra la Santa Inquisición. The Stone of Madness Dice Fall es un proyecto que sale por campaña de GameFound, así que, como de costumbre, tanto en la descripción como en el primer comentario os dejamos el enlace a dicha campaña por si os interesa lo que veis y queréis curiosear más por vuestra propia cuenta. El juego tiene dos fases bien diferenciadas, la fase de día y la fase de noche. Durante la fase de día, nosotros, los prisioneros, podremos movernos y explorar el monasterio para intentar superar el escenario alcanzando los distintos objetivos, sean encontrar algo, encontrar a alguien, encontrar quizás la salida. Pero habrá que tener mucho cuidado porque no vamos a estar solos, nos podremos encontrar a guardias que están de patrulla que mejor que no nos detecten. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Bueno, aquí tenemos el tablero suplementario, ¿vale? Que tenemos aquí el nivel de alarma. Esto nos representa, por así decir, el paso de las horas, ¿vale? 2/3 es de día y 1/3 es de noche, ¿vale? Y aquí, bueno, pues iremos marcando el avance de las rondas. Tenemos un mini tablero con nuestro personaje, un guardia, las cartas que necesitamos y la hoja de nuestro personaje. Lo primero, cuando empezamos, pues hay que pasar el token de jugador inicial en contra del sentido de los cuadros de reloj al siguiente jugador. Si es la primera ronda, pues, bueno, pues el que la tenga pues sería el jugador inicial. Lo primero que hay que hacer es revelar una carta de guardia, que son estas de aquí, y estas cartas pues nos van a indicar el comportamiento del guardia o bien si el nivel de amenaza sube. Así que pues bueno, revelaríamos una carta y en este caso pues nos dice que se mueve por la ruta normal, ¿vale? Nos puede decir que nos movamos que se mueva el guardia por la ruta normal, nos puede decir que lo haga en sentido contrario, nos puede decir, ¿vale?, que no se mueve o que incrementemos el valor de la alarma, del nivel de alarma, ¿vale? Bueno, pues si hay que mover el guardia es bastante sencillo. El guardia en principio tiene orientación, ¿vale? Veis que tiene la espalda y la parte delantera, así que mantenerlo bien. Supongamos que está mirando para allá y ha salido que se mueve de forma normal. Bueno, pues avanzamos hasta el siguiente cambio de dirección y le giramos, ¿vale? Ya está. Si nos dice que no se mueva, pues no se mueve. Si nos dice que es en el sentido contrario, pues al contrario de las flechas, ¿vale? Tendría que ir hasta aquí y girar para allá, ¿vale? Así de sencillo. Si nos dice que se aumenta el nivel de amenaza, pues pasamos, ¿vale?, el indicador al siguiente dado. Vale, los guardias tienen dos formas de detectarnos. O bien nos pueden ver o bien nos pueden oír. Para ver, pues ellos ven en línea recta, ¿vale?, de forma pues hasta el infinito, salvo que den con una pared, se acabe el tablero, una puerta cerrada o algo por el estilo. Y luego tienen un poco de, digamos, visión periférica, que son las casillas que están a su alrededor y hacia adelante, es decir, estas de aquí y estas de aquí, ¿vale? Entonces son 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y estas dos que forman parte de la línea de visión normal, ¿vale? Otra forma en la que nos pueden detectar es escuchándonos, ¿vale? Entonces, para escucharnos, voy a ver si lo puedo poner por aquí, ¿vale? ¿Ellos qué escuchan? Bueno, pues pueden escuchar hacia adelante o hacia atrás. Entonces son, si él está aquí, ¿vale?, tiene toda esta zona, ¿vale?, en la que nos puede escuchar, ¿vale? Así que nos pueden detectar o viéndonos o escuchándonos, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros, que estamos pues, bueno, intentando escapar, pues nos detectan? Por ejemplo, yo me estoy moviendo, ¿vale?, y me coloco aquí, que estoy justo en línea recta y él pues me ve. En el momento que eso pasa, ¿vale?, lo primero que hay que hacer es, si yo me estaba moviendo, pues ahí me detengo, ¿vale? Ahora veremos el detalle del movimiento y demás, que es muy sencillo, pero para que os hagáis una idea, según entro en la zona en la que me puede detectar porque me ve o bien porque me oye, automáticamente tengo que parar. Lo segundo que hago es ganar un token de sospechoso, ¿vale? Y me lo coloco en la hoja de personaje. Si ya tuviera un total de 3, ¿vale?, pues automáticamente el nivel de amenaza aumenta, ¿vale?
Eso es importante porque ahora, como vais a ver, es un poquito complicado. En el momento que ya nos hemos hecho estos pasos, lo siguiente es coger el dado del nivel de amenaza correspondiente y lo lanzamos. Y en este caso, pues hemos sacado un 3. Bueno, pues el guardia se moverá por el camino más corto y siguiendo las reglas del movimiento que ahora a continuación veremos, se mueve hacia nosotros. 1, 2 y 3. ¿Vale? Si el guardia durante este movimiento de intentar detectar a los prisioneros llega a colocarse adyacente, pues bueno, entonces somos capturados, por lo que sufriríamos un punto de daño, así que perderíamos 1 de salud en nuestro track de salud, nuestro turno termina, perdemos todas las acciones que no hubiéramos hecho y demás, perdemos, y el punto de movimiento que no hubiéramos gastado también se pierde, y a continuación, pues, o bien nos vamos a nuestra celda, ¿vale? Nos colocaríamos en la casilla de nuestra celda, o en una de estas trampillas que van hacia abajo, porque esto interconecta, digamos, todas las trampillas y escaleras que van hacia abajo, todos los túneles junto con nuestra celda. Entonces podríamos o bien ir a nuestra celda o bien colocarnos en una de estas casillas de nuestra elección. Si no nos alcanza, ¿vale? Porque no llega a alcanzarnos, no se pone adyacente, bueno, pues podemos continuar nuestro movimiento, pero si durante el movimiento entramos en la otra zona de detección, es decir, por ejemplo, si se había movido porque nos había visto, ¿vale? Y entramos en la zona en la que nos puede escuchar, pues tenemos que repetir el proceso. Y viceversa, si se ha movido hacia nosotros porque nos ha escuchado, y al movernos otra vez entramos en la zona de su campo de visión, pues habría que repetir el proceso. Puede darse una situación, ¿vale?, en la que tengamos, por ejemplo, aquí este tipo de tokens que son como verdes, que son como zonas seguras. Es decir, si yo estoy aquí adentro, ¿vale?, estoy oculto y por lo tanto él no me puede ver y no me puede detectar, ¿vale? Entonces en ese caso, pues seguiríamos moviéndonos tranquilamente y demás, ¿vale? Si salimos de esta zona y caemos dentro de su campo de visión o de su campo auditivo, pues hacemos todo el proceso de detección de los personajes. Una vez resuelto el movimiento de los guardias y bueno, si ha habido alguna detección y demás, pues todos los jugadores a la vez cogemos los dados de nuestro personaje, serán del color de nuestro personaje, en este caso de Leonora es de color rojo, cogemos los 6 dados y todos los tiramos a la vez, ¿vale? Y como hemos dicho, pues esto va por gestión de dados. Esta sería nuestra tirada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, durante nuestro turno podemos gastar hasta 3 dados, ¿vale? Para, bueno, pues hacer las distintas cosas. ¿Qué podemos hacer? Aquí tenemos la hoja de nuestro personaje, aquí tenemos la experiencia que podremos ir adquiriendo, la cordura, que si la perdemos, pues evidentemente es malo, y nuestra salud, que lo mismo, la podemos ir perdiendo y evidentemente es malo. Esto de aquí es donde podemos colocar dados, se ve por, bueno, pues por el tipo de casilla que es, y estas son nuestras acciones básicas, que vamos a verlas, ¿vale? Lo primero es andar. Bueno, yo puedo asignar un dado aquí, por ejemplo, voy a coger y asigno el 4, por lo tanto me puedo mover hasta 4 casillas. ¿Cómo nos movemos? Siempre de forma ortogonal, es decir, no nos podemos mover en diagonal, así que yo podría hacer 1, 2, 3 y 4 o 1, 2, 3, ¿vale? Evidentemente las paredes o las puertas cerradas y demás, pues no podemos pasar a través de ellas. Y no estamos obligados a movernos el número máximo que marca el dado, es decir, si yo he puesto un 4, podría moverme solo una casilla, 2, 3 o 4. Podemos correr. ¿Cómo se corre? Asignando otro dado, justo después de haber asignado este, a este de aquí, ¿vale? Veis que este tiene el símbolo de andar y aquí el de correr. Si yo asigno aquí, yo que sé, este que vale 2, ¿vale? Pues ahora podría volver a moverme hasta 2 casillas más. Incluso podría volver a correr, ¿vale? Con esta de aquí. Y, por ejemplo, asigno el 3. Bueno, pues podría volver a moverme otra vez. Eso sí, como estamos, digamos, corriendo mucho, ¿vale? Nos estamos desplazando mucho, nos cansamos y este último dado que ponemos aquí, en realidad solo nos valdrá la mitad redondeado hacia arriba. En este caso, la mitad de 3 sería 1,5, redondeado hasta 2, pues podríamos movernos 2 más. ¿Vale? Evidentemente, movernos mucho, pues nos va a ayudar a cubrir mucho terreno durante el tablero, pero bueno, nos quedamos también sin dados para hacer otras cosas. Así que bueno, esto pues hay que gestionarlo en función de lo que queramos ir haciendo. Luego los personajes, pues como veis, tienen distintas habilidades, esta de aquí, o incluso habilidades que pueden tener en cartas. Bueno, pues por ejemplo, esta me pide un 4, si yo quiero resolver este texto de aquí, coloco aquí un dado de los que he lanzado que haya sacado un 4 y resuelvo el texto, o por ejemplo, pues aquí, ¿vale? Y resuelvo el texto de lo que me diga, que son distintas habilidades y demás. Puede haber otros tipos de requerimientos o bonificaciones, que a lo mejor tú pones un dado aquí y tiene un +2, bueno, pues te vas a mover lo del dado +2, si quieres. Y estas son las acciones básicas. Aparte de movernos y correr, si asignamos varios dados, como veis también tenemos este símbolo de mano, así que estos espacios de aquí sirven para interactuar. Interactuar dependerá del escenario. El escenario nos dirá, pues tienes acciones de interactuar para hacer esto, esto, esto y esto. Lo más
común, ¿vale? Es abrir una puerta. Para abrir una puerta, ¿vale? Tenemos aquí un token de puerta cerrada, pues tenemos que estar colocados de forma adyacente y aquí tenemos tres opciones. Una, ¿vale? Una, tenemos una llave, dos, tenemos una ganzúa, tres, no tenemos nada, ¿vale? En el caso de que tengamos la llave, bueno, en cuyo caso tendríamos este tokencito y lo tendríamos colocado en nuestro inventario, que es esta zona de aquí. En este caso, Leonora tiene dos espacios, puede que el personaje tenga más o menos espacio. Bueno, pues si estamos colocados de forma adyacente, yo puedo descartar la llave para abrir la puerta y evidentemente tendría que gastar uno de los tres dados que tengo para gastar durante mi turno para colocarlo en alguno de los espacios de interacción. Y automáticamente, pues, le damos la vuelta y la puerta está abierta. Si en lugar de la llave tenemos una ganzúa, o por ejemplo tenemos esta habilidad de Leonora que nos permite abrir con una ganzúa, pues asignamos el dado, en este caso tiene que tener un 4, lo ponemos aquí y podemos abrir la puerta tranquilamente. Pero ¿qué pasa si no tenemos ni llave ni ganzúas, ¿vale? Y estamos, yo qué sé, en la sala cerrada, tenemos que poder abrir. Podemos hacerlo, ¿vale? Pero claro, eso es bastante más difícil. Tenemos aquí cartas, ¿vale? De obstáculos, que son obstáculos, digamos, más o menos sencillos o obstáculos más o menos complicados. En este caso, como no tenemos ni llave, ni ganzúa, ni nada, robaríamos una carta de obstáculo complicado, la giramos y como veis, para poder abrir, en este caso, una puerta sin llave y sin ganzúa y sin nada, vamos a tener que gastar 3 dados y además con alguno de estos valores, ¿vale? Esto no lo pondríamos en nuestra zona de juego y cuando queramos resolverlo para abrir, pues asignaríamos nuestros 3 dados. En este caso, como veis, sería lo único que podríamos hacer, nos va a consumir mucho tiempo y demás, pero lo bueno es que, como veis, nos va a dar 3 puntos de experiencia, así que cuando resolviéramos esto, pues subiríamos nuestro track de experiencia, en este caso 3 puntos, que luego nos va a venir bien para ir mejorando nuestras habilidades y demás. ¿Qué más puede pasar? Pues, por ejemplo, que tengamos aquí, como veis, un cofre y demás y lo queremos abrir. ¿Cómo lo podemos abrir? Pues tenemos que estar adyacentes y automáticamente robamos una carta de objeto, o sea, de objetivo sencillo, ¿vale? De obstáculo sencillo. Le damos la vuelta y en este caso, pues hay que gastar un dado con un 4 para poder abrirlo. Esta carta igual nos la quedamos en nuestra zona de juego. Cuando queramos hacerlo, colocamos el dado con ese valor en este caso y hecho. Abrimos y además nos llevaríamos un punto de experiencia. Para abrirlo, bueno, pues le damos la vuelta al token para indicar que ya está abierto, cogeríamos la bolsa secreta, ¿vale? Aquí vamos a tener, según el escenario, pues los distintos objetos y demás que podemos entrar, meteríamos la mano y sacaríamos al azar, pues uno de ellos, ¿no? Pues por ejemplo, la llave, pues me la pongo en mi inventario, ¿vale? Si conseguimos de alguna manera libros, ¿vale? Esto no le deis la vuelta hasta que llegue la fase de noche, ¿vale? Para no ver qué es lo que hay por el otro lado, ¿vale? Eso os lo quedáis y demás. ¿Qué pasa, ¿vale? Si yo, pues, estoy en mi turno, no sé, por ejemplo, he asignado este dado aquí y, yo qué sé, y este otro lo hemos asignado por aquí, ¿vale? Y me quedaría por asignar un tercer dado durante mi turno, pero o no puedo, ¿vale? Porque a lo mejor me piden un valor que yo no tengo en los dados o simplemente no quiero. En ese caso, lo que podemos hacer es descartar ese dado, pero yo me consigo un token de concentración que sirve para estas habilidades de aquí. Puedo tener hasta un máximo de 3, ¿vale? No podemos tener más. Y estas habilidades de aquí que se ejecutan o se disparan con concentración, podemos hacerlo tantas veces como queramos durante nuestro turno, siempre y cuando tengamos tokens disponibles de concentración para poder hacerlo. Cada vez que coloquemos un token, pues resolvemos el texto correspondiente. ¿Qué pasa si yo hago una tirada y supongamos que es que de los 6 dados, pues es que no me vale nada, ¿no? Y bueno, pues puede ser que algún compañero, algún personaje tenga alguna habilidad que nos permita hacer un relanzamiento y podamos relanzar. Si no hay nadie que nos pueda ayudar para relanzar los dados, tenemos la opción de hacer un reroll, volver a lanzar los dados, pero nos va a costar. ¿Qué nos va a costar? Tenemos que perder 1 de cordura, ¿vale? Esto, bueno, pues ya en función de cómo vaya la partida de más, pues tomáis la decisión de si queréis ir perdiendo cordura o no. Otra cosa que puede suceder, ¿vale? Supongamos que tenemos aquí otro personaje. Si ese personaje, cuando le toca al jugador, se mueve y puede acabar, y decide acabar su movimiento en el mismo espacio en el que estamos nosotros, lo que hacemos es formar un grupo, ¿vale? En ese caso, pues haríamos, imagínate, 1, 2, 3 y 4, porque él ha gastado un dado que le permite moverse 4 o más. Y entonces se agrupa, en este caso, con Leonora. Ponemos este
jugador, ¿vale? En el tablero suplementario, pues indicando el personaje con el que se ha agrupado, pues en este caso es Leonora, ¿vale? Y a partir de ahora se van a mover juntos, ¿vale? Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los grupos los podemos hacer de tantos personajes como queramos, es decir, si todos los jugadores queremos agruparnos, los 5, pues nos agrupamos y vamos juntos. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que todos compartimos nuestras habilidades, evidentemente tenemos todos los dados, por ejemplo, si alguien tiene una ganzúa, pues el grupo tiene una ganzúa, ¿no? Si alguien tiene pues cualquier otro tipo de habilidad y demás, yo qué sé, imaginaos que le permite apagar fuegos, pues todos podemos apagar fuegos, porque como vamos en grupo, pues todas las ventajas las tenemos disponibles como grupo. Eso sí, también tiene sus inconvenientes, porque por ejemplo, los miedos que vienen aquí en la zona de abajo de la tarjeta de nuestro personaje, pues evidentemente se comparten. Si hay un personaje como Leonora que tiene miedo al fuego, bueno, pues cuando se encuentren con fuego, pues todo el grupo va a sufrir ese miedo, ¿no? Este personaje se asusta y alarma al resto del grupo y es un poquito, pues bueno, la forma de sufrir el miedo que tiene un personaje con todo el grupo. Y hablando de los miedos, pues ¿cómo va esto de los miedos? ¿Vale? Pues lo dicho, cada personaje tendrá aquí un miedo, en este caso es miedo al fuego, y aquí te dice exactamente qué es lo que le pasa. ¿Cómo funciona? Bueno, pues cuando tienen miedo, por ejemplo, al fuego, pues un token que tenga fuego, yo he cogido este, ¿vale? Que representa como una especie de antorcha y lo colocamos aquí, ¿vale? Estos tokens tienen, digamos, un radio de acción, que es hasta 2 casillas, ¿vale? De distancia, incluso en diagonal, es decir, este fuego afectará, su zona de acción es 1 y 2, pues es, por ejemplo, todo esto de aquí, ¿vale? Entonces, si un personaje que tenga miedo al fuego, como en este caso Leonora, entra en esa zona de, digamos, de acción del fuego, es decir, ya lo percibimos cuando estamos en alguna de esas casillas, pues automáticamente se nos tiene que disparar nuestro miedo. Lo leemos y lo resolvemos. Puede ser que nos haga perder 1 de cordura por cada casilla que nos movamos o lo que sea, ¿vale? No que nos especifique aquí, lo resolvemos. Otro de los elementos comunes que nos vamos a encontrar son estas trampillas que tenemos aquí, que por el otro lado, si las abrimos, ¿vale? Pues como veis, ¿vale? Son escaleras. Para abrir estas trampillas es bastante sencillo, es un obstáculo menor, cogemos una carta de obstáculo menor, le damos la vuelta, la revelamos y en este caso, pues durante nuestro turno, si ponemos aquí un dado con un 5 o más, pues conseguiríamos abrir la trampilla y nos llevaríamos un punto de experiencia en este caso. Pues le daríamos la vuelta y tenemos aquí las escaleras que conducen, bueno, pues a todos los pasadizos y túneles del monasterio. Todas estas casillas que tengan las escaleras que van a los túneles, ¿vale? Están interconectadas entre sí y también nos llevan a nuestra celda. Esto es importante para la fase de noche. ¿Cómo nos movemos a través? Porque claro, si está todo interconectado nos podemos mover, ¿vale? Imaginamos que yo estoy aquí, que gasto un dado, venga, que tengo un 5 que he sacado y lo gasto para moverme. Pues hago 1, 2... 3, 4 y 5, ¿vale? Y así es como nos movemos a través de todas las trampillas que estén abiertas. Evidentemente, si una trampilla está cerrada, pues no podemos ni entrar por ella ni salir por ella, ¿vale? Y una vez que hemos gastado pues nuestros 3 dados, supongamos que he puesto este aquí, por ejemplo, y este aquí. Yo ya he hecho mis 3 posibles acciones, o los he gastado en algunas habilidades, además yo he gastado mis 3 dados, ya no puedo hacer nada más, así que le tocaría al siguiente jugador, ¿vale? Que pues haría sus acciones, gastaría los dados en habilidades, lo que fuera que quisiera hacer, y así todos. Cuando todos hayamos resuelto nuestros 3 dados, moveríamos el indicador de cómo va en las horas del día, pasaríamos aquí. Si es de día, como es este caso, bueno, pues descartamos nuestros 3 dados y volvemos a repetir con los dados que nos quedan, pues cada jugador, pues durante su turno, pues gasta sus 3 dados para hacer lo que crea oportuno. Así hasta que hemos acabado todos, volvemos a moverlo y llegamos a la fase de noche, que esta es un poquito diferente y además aquí es donde vamos a sufrir un poquito más. La fase de la noche es mucho más dura para nosotros, los prisioneros del monasterio de la Santa Inquisición. Cada noche que pasemos vamos a perder cordura y además tenemos la probabilidad de sufrir nuevos traumas o desórdenes mentales. Así que cuantas menos noches pasemos en el monasterio, mejor. Vamos a ver un poquito por encima cómo funciona esta fase de noche. Bueno, una vez que llega la noche en el monasterio, lo primero que tenemos que hacer es mover este indicador, este track del paso del tiempo, y lo movemos una casilla hacia la izquierda. Como veis, si llegamos a la última, tiene una calavera. Si llegamos aquí y no hemos conseguido el objetivo de nuestro escenario, ya fuera, yo qué sé, encontrar libros, encontrar una persona, salir de no sé qué sala o lo que fuera, si no lo hemos conseguido, cuando llegamos ahí, perdemos la partida. Después, ¿qué es lo que hacemos? Retiramos a nuestros personajes del tablero, ¿vale? Los retiramos y nos llevamos a nuestras hojas de personaje.
A continuación, cada noche que pasamos en el monasterio, bueno, pues evidentemente sufrimos bastante, así que perdemos 2 de cordura. Así que como veis, pasar noches en el monasterio es ciertamente doloroso para nuestros personajes. Pero esto no acaba aquí, ¿vale? Ahora llega el momento en el que podemos adquirir nuevas habilidades. Tendremos este mazo que habremos creado al principio de la partida en función del número de jugadores y demás. Y sacamos 2 cartas por cada personaje. Supongamos que estamos jugando 2 jugadores, sacaríamos 4 cartas. Las vamos a poner por aquí. 1, 2, 3 y 4. Vale. Antes de adquirir habilidades, lo primero que hay que hacer es asignar las cartas de dolencia mental, desorden mentales y demás, que son estas que tienen este icono aquí que se ve. En este caso, como veis, es de Leonora, porque coincide con el icono del personaje, por lo tanto, vale, pues esta carta me la tengo que asignar. A partir de ahora, bueno, pues tengo obsesión. Esto evidentemente son penalizaciones y cosas que nos perjudican. Así que esta la pondríamos en nuestra zona de juego y ya la tendríamos disponible. Así, pues con todas las que nos salgan de los distintos personajes que tengamos en juego. A continuación, podemos adquirir, ¿vale?, algunas de las habilidades. ¿Cómo se adquieren? Es muy sencillo, ¿vale? Las cartas aquí abajo, ¿vale?, como veis, tienen un coste en puntos de experiencia. Gastamos esos puntos de experiencia, por ejemplo, pues gasto 2 y adquiero esta habilidad que a partir de ahora la tendré ya disponible en nuestra zona de juego, pues para usarla cuando procedamos. Evidentemente podemos adquirir la que nosotros creamos más conveniente, ¿vale? Una vez hecho esto, por cada carta que hayamos adquirido, por cada habilidad, le tenemos que meter una nueva carta de dolencia al mazo de habilidades, ¿vale? Metemos, en este caso hemos cogido una, meteríamos una, esto se viene para acá y barajeamos y volvemos a mezclar el mazo de habilidades, ¿vale? Lo vamos a dejar en su sitio. A continuación tendríamos que colocar los personajes o bien en nuestra celda, que será pues en algún espacio del tablero, o lo podemos colocar en algunas de las trampillas que estén abiertas, porque recordar que todo esto estaba interconectado por los túneles, así que bueno, podemos elegir el sitio más apropiado para, durante la siguiente fase de día, pues comenzar nuestras andanzas por el monasterio. En este momento, una vez que ya nos hemos colocado, podemos entre todos los jugadores planificar a ver qué vamos a hacer durante la siguiente ronda, que como es lógico normal, moveremos el paso del tiempo. Aquí vuelve a ser de día, así que volveríamos a repetir cómo se juega la fase de día. Bueno, suscríbete al canal y no te pierdas este vídeo de aquí. Los discípulos de